Saludos, amigas y amigos poetas de Venezuela y el mundo. Soy María Milagros Sabeta Badra, saludándolos desde acá, desde Caracas, Venezuela, parte del equipo coordinador de la Ruta Poética Gran Caracas. Y esta tarde tengo el placer de presentarles a ustedes a la poeta María del Rosario Chacón Ortega, quien tuvo a bien concedernos una entrevista que gracias a la magia de la tecnología procederemos a tener en este momento. Con ustedes, María del Rosario Chacón Ortega, pero primero voy a decirles algunas cositas acerca de su persona. María del Rosario Chacón nació en Caracas el 16 de octubre de 1961. Es profesora de castellano, literatura y latín, egresada del Pedagógico de Caracas del año 1984. Magíster en literatura latinoamericana contemporánea, egresada de la Simón Bolívar, y doctora en educación, egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Docente universitaria del Pedagógico de Maracay, jubilada actualmente, y en esa ciudad donde aún reside, dirige el taller literario Doctor José Adames. María del Rosario Chacón es una gran poeta y creo que el mensaje que les va a dejar esta tarde va a ser muy nutritivo para todos los que están formándose. Con ustedes, María del Rosario Chacón Ortega. Buenas, un saludo muy querido a la poeta y amiga de toda la vida, María Milagros Sabeta, que me convoca en este momento para acercarme a todo este grupo tan hermoso que conforma la Ruta Latinoamericana de Poesía, tanto a nivel nacional como internacional. Reciban de mi parte, María del Rosario Chacón Ortega, un gran saludo, un abrazo inclusivo a todos y cada uno de ustedes. La poesía es, como decía nuestro poeta venezolano Eugenio Montejo, la última religión que nos queda. Y desde ya paso a contestar algunas interrogantes que me planteas en esta entrevista, querida María Milagros. ¿Desde cuándo escribo? ¿Cuándo nace esta inquietud por la poesía? Desde niña. Desde niña, en esos primeros cantos que te enseñan las maestras y te enseñan las madres, nuestros padres, para un día de la madre, para un día del padre, para toda esta convocatoria a compartir desde ese terreno tan hermoso que son los sentimientos, que es lo interno, que es lo que nace. La poesía va con nosotros a todas partes. En fin, la poesía conforma nuestras vidas y desde niña, como te decía antes, fue conformando todo ese universo donde estudio y creación se van uniendo. Mis principales referentes fueron precisamente los poetas sencillos, estos que llamamos como Aquiles Nazoa, estos poetas que van entrando, los poetas españoles, los poetas venezolanos, en el caso de Andrés Eloy Blanco, era lo que repetían, esos poemas que se repetían en la escuela, que se hacían para que los niños se aprendieran. Pero yo iba escribiendo, ya esa formación iba conmigo y yo sentía que era un lenguaje sencillo. Yo comencé escribiendo cuentos. Luego, en un taller literario del Pedagógico de Caracas, me di cuenta y me hizo entender el doctor José Adame que mi territorio era la poesía. Entonces allí se dieron cosas muy lindas porque había actividades que yo tenía dentro del desarrollo poético que no las valoraba, no les daba su real peso y eso tenía que ver con la sencillez de la palabra. En aquel tiempo se creía, estoy hablando de los años 80, se estaba desterrando lo que era la rima y yo pues quería escribir sin rima. Entonces mi escritura es verso libre, verso libre. He compuesto otras cosas, mi lenguaje es sencillo, muy coloquial, pero de un nivel espiritual.
Detalles interesantes dentro de mi creación tienen que ver con el silencio en la poesía. Pero no solamente el silencio en la página en blanco, no, el silencio en la página en el alma en blanco. Cuando eres tocado por algunos procesos que tienen que ver con nuestra vida, ya sea la muerte de un familiar, la muerte de un amor, la desaparición de ideas, de sueños que tuvimos en esos primeros años de juventud. Eso también causa un silencio en la creación. O sea que no solamente el silencio poético puede ser el que aparece en la página en blanco. A veces no surge un poema, a veces creas todo un poemario. Y la poesía es así de mágica, es maravillosa realmente. La poesía también es sanación. En el proceso creativo uno se da cuenta que escribes un poema, pero estás sanando tu alma, estás sanando y exorcizando quizás un instante, que puede ser instantes que tienen que ver con el amor, que pueden tener que ver con la faena, que pueden tener que ver con tu propio país, porque se nota. A mí me ha ocurrido que mucha gente me dice, en tu poesía el mar está presente, y yo no me había dado cuenta. Luego lo noté. Siempre el mar está conmigo como buena caraqueña y ese espacio territorial que es toda La Guaira está allí, está ahí con nosotros. Siempre se ha dicho que en Venezuela hay un predominio de la poesía sobre la narrativa. Es decir, nosotros tenemos una construcción y fábrica de escritores que se dedican a la poesía. Yo creo que en los últimos tiempos nos hemos dado a conocer también en narrativa. Pero veamos, ¿qué le recomendamos nosotros a los jóvenes poetas, a aquellos que tienen intenciones de escribir, les gusta la poesía? Leer los clásicos. Yo les recomiendo leer los clásicos, leer los grandes poetas, Whitman, Lorca, Fernando Pessoa, y en Venezuela leer grandes voces como Cadenas, Janio Sot, Eugenio Montejo, María Luisa Lázaro. Son poetas consagrados que tienen una trayectoria bastante destacada. Por ejemplo, en el caso de María Luisa Lázaro, también es narradora, escritora de literatura infantil. Entonces, yo creo que por allí puede comenzar un joven poeta a leer a los clásicos, a leer los grandes poetas. De esa manera puede construir, revisar y empezar a deleitarse con la sonoridad de nuestra poesía. Yo no estoy hablando de rima, estoy hablando de sonoridad. El verso tiene su sonido interno. Gracias, María del Rosario. De verdad, estoy muy agradecida. Fue muy valioso todo eso que nos entregaste en esta entrevista. Sé que la situación allá en Maracay está difícil con los cortes de luz, pero bueno, cuando uno quiere, uno puede. Y lo logramos, María. Bueno, señores, esto ha sido todo por el momento. Espero que estén calentando los motores para irnos a Pasto, Colombia, del 14 al 19 de mayo, allá en Pasto. Allí tendremos nuestra fiesta de la palabra para celebrar nuestro 11º aniversario. Un abrazo y hasta pronto. Nos vemos en Pasto. ¿Por qué? Porque nos une la poesía.